Si mirábamos las encuestas en Italia, era bastante probable que ganara la candidata que ganó, efectivamente, dándole a la derecha una posición extraordinariamente relevante en el gobierno italiano. Y hay mucha gente que ha empezado a motejar inmediatamente esto, que es la ultraderecha, los fascistoides, toda la cuestioncita. Pero básicamente la pregunta, creo yo, es, a ver, ¿por qué ganó? Si es que hay tanta gente que rápidamente le tira todo tipo de epítetos, a ver, pero ¿cuál es la razón por la cual fue superior esa posición que las otras en Italia? De eso conversamos con Raúl Sor. Raúl, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, Giorgia Meloni fue sí, la gran vencedora de las elecciones, con un porcentaje muy sustantivo, más de un cuarto de la votación fue directamente a ella y achicó a sus rivales también de derecha, a Calvini, a Berlusconi, de manera que le fue extraordinariamente bien. Y bueno, ahora es un sistema parlamentario, todavía tienen que establecer algunos acuerdos, pero se da por sentado que ella será la nueva primera ministra de Italia, la primera mujer. Por lo tanto, ha quebrado el techo de vidrio en un país que hasta ahora no se sospechaba que podía ser gobernado por una mujer. En todo caso, a tu pregunta, ¿por qué ganó? En primer lugar, ella tuvo gran éxito personal, según todas las descripciones que he escuchado. Es una persona muy carismática, pero por supuesto que no ganó por el carisma, sino que, como muchas veces pasa, Fernando, en las elecciones, tú ganas por los errores de tu adversario. Y la izquierda, la centroizquierda, el Partido Democrático, fueron, y sobre todo el movimiento 5 Estrellas, que había obtenido una muy buena votación en las últimas elecciones, se separaron y esa división les resultó fatal. No es evidente que hubiesen ganado si hubiesen estado unidos, pero nunca se sabe cómo resulta una elección porque cambia según quienes participan. sí. Pero lo que se puede, digamos, colegir es que la división de la centroizquierda le resultó fatal y sobre todo la deserción del movimiento 5 Estrellas, que había tenido una gran votación en la elección anterior, bueno, se diluyó y finalmente ahora la derecha unida en sus tres facciones, bueno, de una parte está Hermanos de Italia, que es la que pertenece la candidata vencedora, que es un movimiento que deriva del fascismo directamente. Ellos fue el primer gran partido de esta coalición. Después estaba Berlusconi, Forza Italia, que bajó bastante su votación, y finalmente estaba Calvini, que obtuvo una votación también muy inferior a la anterior. Él debió haber sido, en algún momento tuvo la primera opción dentro de la extrema derecha. Digamos, su partido es la Liga del Norte, le dicen la Liga, y la Liga en algún momento estaba muy bien posicionada, pero ahora la gente ha preferido a los Fratelli de Italia, los hermanos de Italia, de la señora que vemos allí, que es la señora Meloni, que es la que en definitiva supo captar mejor los intereses y ahuyentar los temores, pese a que es la persona más extrema de derecha, con una trayectoria, como decíamos antes, abiertamente fascista. Ahora lo niega, dice que no, que ella va a gobernar para todos los italianos, que claro, tiene una postura muy dura, como toda la derecha italiana, frente a la inmigración, pero le bajó completamente el perfil a su relación con la Unión Europea. Inicialmente ella había tenido una postura relativamente cuestionadora de la Unión Europea,
pero fue moderando ese perfil y ha obtenido un excelente, pero realmente notable resultado electoral, inesperado. Sí. Cuando la palabra fascista o palabra fascismo se dice en un país que es fuera de Italia, normalmente es un motejón. Tú quieres calificar a las personas para que se entienda que tienen una ideología o práctica reaccionaria. Cuando tú hablas de fascismo en Italia, como tú lo acabas de hacer ahora, estás hablando de historia. No estás hablando de un motejón de yo te voy a calificar de fascista porque todos los derechistas que pasan de tal o cual pensamiento son fascistas. No, tú estás hablando de un suceso que deriva de una historia de Italia. Y por lo tanto, ¿cuál es la relación que tienen los ganadores con lo que formó Benito Mussolini? Una relación directa. Muchos de ellos militaron, participaron en el gobierno fascista de Mussolini. Cuando después de la guerra y el partido fascista desaparece, se forma el Movimiento Social Italiano, que es el continuador del fascismo con otro nombre. Y fue durante mucho tiempo el partido fascista donde estaban agrupados una gran cantidad de fascistas que estuvieron en la guerra, en el gobierno, y que participaban del movimiento. Y Meloni era miembro, fue militante del MSI, o sea, del Movimiento Social Italiano, de manera y tenía convicciones, y las señaló en muchas oportunidades, convicciones fascistas, y el eslogan de su partido actual, los Hermanos de Italia, es el mismo eslogan que se usó en el tiempo de Mussolini: Dios, patria y familia. Y ella ha desplegado lienzos con ese eslogan, que tiene una carga histórica tremenda. Y me imagino que cuando lo hace porque quiere ese entronque histórico y cree que con ello puede captar, además de expresar su preferencia, puede captar a un electorado de extrema derecha. Y ella jugó la carta de la extrema derecha, es decir, sin concesiones. Y eso, al parecer, según se señala, le dio mucho mayor credibilidad. En cambio, las otras vertientes de derecha jugaron más a la promesa económica, a ciertas prebendas, y eso, digamos, le sonó a algunos electores a más de la vieja política, lo tradicional, las promesas electorales. En cambio, a ella, en muchos artículos, se subraya su consistencia, que fue clara, que, digamos, supo cuáles eran los temas más importantes, y ella se concentró, como también los demás, pero ella fue muy clara y precisa todo el tiempo contra la inmigración, que va a perseguirla, va a ser dura en ese tema, pero también en muchos temas, en reivindicaciones económicas de la población. De manera que ella supo hacer una muy buena campaña, pese a ser quizás la más extrema de los candidatos, apareció como la más estable de ellos. Ahora, bueno, por supuesto, Connie ya viene en clara decadencia, es decir, y de hecho sacó una votación bastante pobre para lo que solía hacer. Si él era, francamente, un emperador en Italia durante décadas. Ahora, es bien interesante lo que ha pasado en la Europa occidental, digamos. Otra cosa es lo que pasa en la Europa oriental, pero en la Europa occidental han habido un trueque bastante impresionante de los partidos que durante mucho tiempo gobernaron y que de pronto se diluyeron. En Italia, entre el socialismo italiano y la democracia cristiana italiana, pero estuvieron, 30 años, 40 años turnándose los cargos, hasta que de pronto las nuevas situaciones, buena parte de la integración europea y una serie de otras cosas derivaron en nuevos movimientos que cambiaron
muy rápidamente las cosas que estaban establecidas. Lo mismo pasó en Francia, que tuvo también el eurosocialismo, ¿te acuerdas tú? Ahí muy, muy presente con Mitterrand y todo, y de pronto está la cosa en otra situación. Y eso... Los socialistas casi han desaparecido. Claro, exactamente, están muy disminuidos. Y por lo tanto hay un cambio de cultura ideológica, si quieres tú, muy importante en muchos países de Europa. Y por lo tanto, la pregunta es, muchas de esas posiciones son bastante críticas de los conceptos de globalización. Y ellos tienen en Europa, por definición, una de las expresiones de globalización más importantes del mundo, que es la Unión Europea. ¿Cómo calzan esas dos cosas? Sí, tienes toda la razón, Fernando. Es un fenómeno difícil de cuadrar el círculo en esa materia. Y, digamos, el gran ideólogo o el líder que la señora Meloni admira es Viktor Orbán. Viktor Orbán es el gobernante en Hungría y que ha tenido una posición claramente anti-europea, por cierto, absolutamente anti-inmigrante. Y hoy día este fenómeno de esta nueva derecha, esta nueva extrema derecha, si tú quieres, se la distingue de la derecha liberal, que es la derecha tradicional. Y a esta nueva derecha se le llama la derecha iliberal. Bueno, esta derecha iliberal es en el fondo una versión anti-globalizadora, eso es su rasgo definitorio, como tú lo señalaste. Y bueno, ellos están ahí, digamos, han ido ganando una serie de posiciones. Hasta cierto punto, los conservadores en Gran Bretaña es parte, en algún sentido, de esta nueva derecha liberal. Eso es el Brexit. Y mucho, digamos, en Francia, también la señora Le Pen hubiese querido, al final moderó un poco su posición, pero también era básicamente anti-Unión Europea y pertenece a esta derecha iliberal que no cree o no tiene grandes convicciones democráticas y prefieren, como Orbán en Hungría lo ha dejado absolutamente claro, gobernar prácticamente por decreto y pasar por encima de una serie de normas constitucionales, al punto que Orbán está prácticamente al margen de la Unión Europea. Y habrá que ver cómo se va a manejar la señora Meloni. Ella ha demostrado gran astucia en el discurso, habrá que ver qué piensan sus militantes, cuáles son las dinámicas que se van a desarrollar en el gobierno. Pero esta tendencia ha ido ganando fuerza de manera muy significativa en varios países de Europa. Bueno, vamos a ver cómo se generan estas votaciones, porque todavía hay varias más elecciones que están a puertas y una de las cosas que viaja más cuando hay tecnologías que permiten generar comunicación muy instantánea, muy dinámica, con grandes cosas que no había antes, es que la gente muta más rápido. Y de repente cala una idea y esa idea se transforma en movimiento y ese movimiento se transforma en liderazgo y de repente tú tienes un país que cambió de una cosa a otra porque hoy día las formas de comunicarse y las formas de tomar decisiones son muy distintas a las que eran hace 40 o 50 años. Efectivamente, claro, es decir, hoy día las fronteras son mucho menos significativas que antes y las ideas especialmente viajan con una velocidad enorme y el efecto de ejemplo es muy fuerte, de manera que hay que ver qué impacto tiene este nuevo gobierno en Italia, que es uno de los tres países, el tercer país más importante de la Unión Europea en términos económicos, en cuanto a volumen. De manera que es un pilar significativo
que cae en manos de la extrema derecha. Oye, pero hay un punto ahí que tú mencionaste, que Orbán había aplicado básicamente una forma de gobierno a través de decreto. Eso puede funcionar para un país presidencialista, pero ¿qué pasa con un país parlamentario? Tú no puedes gobernar con puros decretos, digamos. Bueno, ahí se decía, había un subtítulo que decía que la señora Meloni había obtenido 40%. Fue su coalición la que la obtuvo. Y, por ejemplo, uno de los temas, perdona que haga un pequeño acápite, uno de los temas, la señora Meloni dijo que ella respaldaba a los ucranianos y que no estaba con Rusia. Pero Berlusconi es el mejor amigo de Putin en Europa Occidental. Y, digamos, la extrema, el resto de la derecha es muy pro-Putin. La señora Meloni hizo una salvedad al respecto, pero todavía, es decir, otra cosa es con guitarra, tenemos que ver una vez que asuma cómo se va a comportar. Y tú, a lo que tú señalas, claro, es un sistema parlamentario y por lo tanto no tiene la misma, digamos, eficacia o la misma velocidad para actuar que tiene un sistema presidencial. Sí, pues bueno, estaremos atentos a qué sucede. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya bien. Chao, hasta mañana.